los pilares de la iglesia. La Biblia, cuando habla de los apóstoles en el libro de los Hechos, habla de los pilares: Juan, Pedro, Pablo, Bernabé, los pilares sin los cuales ninguna iglesia se hace. Compartía yo con un hermano en la mañana: esto yo no lo he hecho, nadie lo ha hecho, Dios lo está haciendo, y Dios está formando pilares, y Dios está formando líderes. Y un día, yo se lo digo, un día en un futuro vamos a estar hablando. ¿Te acuerdas cuando comenzamos hace 5 años, hace 7 años, cuando estabas ahí y dimos ese discipulado y mira ya donde Dios nos trajo? Hermano, ahí vamos. Hechos 13, y no quiero pasar por alto las fechas en las que estamos viviendo. Rápidamente le digo, hoy se celebra en casi todo el mundo el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito cumpliendo las escrituras, ¿verdad? Y la semana que entra, por favor, le pido que invite gente. Es una conferencia maravillosa que se llama Él vive, Jesús vive. La tumba está vacía, hermano. Jesús vive y resucitó. El domingo que entra vamos a estar hablando sobre eso. Y junto con Navidad, la semana que entra, que es el Domingo de Resurrección, que me perdonen mis hermanos americanos, pero eso de Easter, nadie sabe qué quiere decir Easter, porque es Domingo de Resurrección. Entonces, la semana que entra vamos a estar hablando con esta conferencia, Él vive, la tumba está vacía, invite gente. Junto con la Navidad son las fechas más importantes en la cristiandad y en el mundo entero. La Navidad no importa dónde estés, países árabes, ahí se celebra 24, 25 de diciembre por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos, de los apóstoles y del Espíritu Santo, y hemos estado viendo, hermanos, cómo el Espíritu Santo, que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, estamos viendo cómo el Espíritu Santo, entre todas las cosas que está haciendo en este maravilloso libro, tiene la intención de seleccionar, de dirigir la vida de nosotros que servimos al Señor. Esto lo vimos la semana pasada cuando en Hechos 13, los primeros 3 versos, están reunidos y yo les compartí el testimonio de nuestra iglesia, porque estamos aquí. Pudiendo habernos ido a otro lado, el Señor nos dirigió y nos trajo aquí, y por eso tenemos esta obra. Nosotros vemos que en medio de esta reunión de maestros, apóstoles, está el Espíritu Santo, interviene, y en medio de una reunión de oración y ayuno que cada mes llevamos a cabo aquí, el primer sábado de cada mes, ayer estuvimos ahí, la gran mayoría, si no todas, son damas, de 8:30, de 9 de la mañana a 12 del día, en una reunión de ayuno y oración. Y en este capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 13, vemos que estando ayunando y orando, el Espíritu Santo interviene y cambia el rumbo y la decisión y la dirección a donde ellos estaban planeando, y les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he enviado, que les tengo lista, y los manda completamente en otro plan. Y de la misma manera, hermano, usted y yo tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, nos tiene que dirigir el Espíritu Santo. Yo se lo digo para que me entienda: bájese del volante de su vida, de su coche, quítese y deje que lo dirija el Espíritu Santo. Porque nuestro yo no deja, yo y a donde yo quiero y hago lo que quiero. Deje que el Espíritu Santo sea el que dirige nuestra vida. Esa es la enseñanza, hermano. Mire, si nosotros vemos a Iglesia Villanueva para el Mundo, o sea, de donde nosotros salimos, comenzó hace 39 años con Armando Alducin. Y le quiero decir algo, y esto tiene que ver con el discipulado del liderazgo. Mucha parte de los líderes que comenzaron con Armando en lo que se llamó Vida Nueva para México, ahí siguen después de 39 años, hermano. Martín Maldonado, Ismael Siragüen, Alejandro Alducin, o sea, ahí siguen, y eso es lo que Dios hace después de un discipulado de liderazgo como este, en donde nos une y comenzamos a trabajar para formar esos pilares. Hablaba yo con Mauro ahorita en la mañana, porque este estudio que estamos dando los domingos es el llamado de Dios y la ordenación pastoral, hermano. Véngase a los estudios también. Todo tiene que ver con lo que está sucediendo en la iglesia, con la formación
de estos pilares, con la visión que Dios nos dio, con el discipulado de liderazgo, con la ordenación que Dios nos dirija, quiénes son las personas que nos van a ayudar en toda esta obra. Y aquí vimos la intervención del Espíritu Santo diciendo: espérese tantito, Pablo y Bernabé, mándenmelos para acá, porque a esa obra yo los he llamado y tenemos nosotros que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. En medio de este dirigir del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva, le estoy haciendo un resumen pequeño, a Pablo a predicar al procónsul de Roma, a las esferas más grandes. No sé si usted sabe que a Armando le ha abierto Dios las puertas en varias ocasiones en el Congreso, en el Senado, y ahí ha ido a darles duro a los senadores y a los diputados y a toda esta gente que oigan la palabra de Dios. Así Dios le abrió la puerta al apóstol Pablo y va y le predica en las más altas esferas del gobierno romano, al procónsul romano, lo vimos la semana pasada, y vimos esta oposición satánica de este hechicero, que es la palabra traducida al griego de mago, llamado Bar Jesús, y cómo Pablo enfrenta de manera frontal a este hechicero. Y continuamos hoy a partir del verso 13, en Hechos capítulo 13, verso 13 en adelante, ¿sí? Y vamos a comenzar a leer los primeros versos de este capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, Juan Marcos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un Shabbat, en un sábado, en un día de reposo. Los judíos se reunían en la sinagoga los días de reposo y se sentaron Pablo y sus compañeros con Bernabé. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, los líderes, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahorita vamos a ver lo que hace Dios a través de Pablo. Le quiero decir que cuando llegan de Pafos, que es Chipre, Pablo llega a Perge de Panfilia, pero algo sucede allí. Y lo que sucede es que Juan Marcos, que es quien junto con Pedro escribe el Evangelio de Juan Marcos, les dice: adiós, me regreso con mi mami a mi casa. Se regresa a Jerusalén. La Biblia no nos da razones de qué sucedió, pero hay otros pasajes paralelos que nos dejan ver que las pruebas y las tribulaciones y lo que vio Juan Marcos, dijo: no, mejor me voy a mi casa. Y aquí hay una enseñanza grande, ¿verdad? O sea, Pablo y Bernabé deciden llevarse a Juan Marcos en este viaje, y Juan Marcos les dice: ya no, ustedes díganle, me regreso con mi mamá. Y aquí inmediatamente tenemos una aplicación, hermano, para nuestras vidas. ¿Cuántas veces ante las dificultades tiramos la toalla? Ahorita les decía en la mañana, hermano, que cuando Dios te llama y que durante este proceso de formación de carácter que Dios va a hacer en todos los que llevamos ese discipulado, y todo este futuro, me decía Mauro, yo ya no me veo en mi vida haciendo otra cosa que lo del Señor. Y ahí Dios te empieza a llevar y decir: mi vida es esta, la predicación de la palabra, la enseñanza, el servir a Dios, ¿sí? Entonces, cuando todo esto sucede, vienen muchas cosas fuertes, hermano. Vienen traiciones, vienen tribulaciones, vienen necesidad, vienen sufrimientos, vienen persecución, muchas cosas que es un precio, como bien dijo Arturo, un precio que vale la pena pagar por las bendiciones tan grandes. Dios te va a usar como un instrumento para bendecir a otras personas. No tiremos la toalla cuando la situación está difícil, vamos a decirle así. Hermano, se lo digo ahorita porque ahí están en la reunión de misioneros, no son vacaciones. Ahorita, y lo voy a decir sin su permiso, el Dani necesita tomar por 30 días un medicamento contra la malaria. Va a ir al Amazonas, a la jungla, no va a Río de Janeiro, a Copacabana. Qué bonito es, ¿verdad?
O sea, entre las montañas y entre la selva, ya fue Atonache, entre la selva del Amazonas, Sandrita y yo en el 75 visitamos 3 países de África, fiebre amarilla, malaria y cólera, nos vacunaron contra las 3. Entonces a Dani le dijeron, por un mes tienes que tomar unas pastillas de Chloronite, una cosa así, para protegerte contra la malaria que está dura allá. O sea, esto es lo que implica un viaje misionero, hermano. No son vacaciones, y se lo digo para que los sostengamos en oración. Ayer estuvimos orando por ellos. Hay que estar sosteniendo a nuestros misioneros, hermano. Y se están creciendo ese grupo de misiones, ya son varias personas que están integrándose a este proyecto de misiones que no dudamos que se haga un ministerio pronto, ¿verdad? Y aprender algo importante en relación a las misiones es cumplir con un llamado de Dios. Es cumplir con un llamado de Dios, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cómo cada uno de los apóstoles estaban siguiendo la dirección del Espíritu Santo? Regresando a Hechos 13, estos primeros versos, Juan Marcos, después de un ratito, lo vamos a ver en otros capítulos, se convierte en un motivo de división. ¿Sí? Porque llega un momento en que Pablo dice, no lo quiero, le vuelven a proponer, llévate a Juan Marcos, no lo quiero, pero al final en la Biblia, en 2 Timoteo, donde Pablo ya está encarcelado, dice, le dice a Timoteo, tráeme por favor a Juan Marcos que me es de bendición, y me ayuda en todo. Entonces hubo una reconciliación preciosa con esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el verso 14 que llegaron, escuche bien, a Antioquía de Pisidia. Se lo vuelvo a mencionar, estas ciudades llamadas Antioquía fueron fundadas por Seleuco. ¿Quién fue Seleuco? Uno de los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno, ¿sí? Se divide el reino de Alejandro el Magno, que fue grandísimo, está representado como un leopardo en el libro de Daniel por la velocidad que tenía para conquistar desde Grecia, que se vino, Egipto, todo Medio Oriente. Le llamaban un leopardo. A sus 33 años tenía conquistada gran parte del Medio Oriente, incluyendo Egipto, incluyendo partes del Mediterráneo. Se muere Alejandro el Magno y sus 4 generales, Lisimaco, Seleuco, no recuerdo los otros nombres, se dividen el imperio, y Seleuco le pone por lo menos a 7 ciudades del Mediterráneo Antioquía. Por eso es que usted oye, esta no es la Antioquía de donde fue la primera predicación, el primer viaje misionero. Esa era Antioquía de Siria. Esto es Antioquía de Pisidia. Por lo menos 7 ciudades se llamaban Antioquía, porque el papá de Seleuco era Antíoco. Entonces él, en honor a su papá, le puso a muchas ciudades Antioquía, ¿verdad? Y vemos en este verso que llegando ahí a Antioquía de Pisidia, inmediatamente lo primero que hacen es se meten a la sinagoga en un Shabbat, en un día de reposo, y se sientan, hermano. Esto es increíble, porque ¿a dónde lo manda Dios? Y ahorita vamos a ver las razones, ¿verdad? Y en cuanto se sientan ellos, dice aquí la palabra de Dios en el verso 16, que después de que los líderes de la iglesia leen la lectura, ahorita les explico el orden, ¿sí? Pablo se levanta y le dicen, por favor, dinos, compártenos, tráenos una palabra. Los líderes de la sinagoga le piden a Bernabé y a Pablo que hablen. Cuando llegaban maestros de Jerusalén, recordemos que los judíos están esparcidos por todo el imperio romano, Si usted ve los mapas, ahí le tengo mapas en la mesa, materiales, de ahí de Jerusalén y de Siria, que ahorita está el genocidio que ya tomó acción militar Estados Unidos. De ahí cruzas en el mar y llegas a todas estas zonas de Chipre, de Europa, del sur, del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, Dios le abre una puerta a Pablo y le dicen los líderes ahí en esa sinagoga, traes palabra, ven y dinos qué cosa tienen para nosotros. Los líderes de la sinagoga judía hacían esto. Este es el orden
que se seguía en una sinagoga. Se recitaba el Shema y todavía lo siguen haciendo los judíos, los israelitas. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Israel, oye tu Dios, Jehová, uno es. Ese Shema se sigue repitiendo. Después de recitar el Shema, se hacía una oración. Después de una oración, la lectura de la Torá. Acuérdense que ellos, en ese momento, nada más era la Torá. Después la lectura de los profetas. Y después, alguno de los líderes daba una enseñanza o meditación. Y en ese día, el Espíritu Santo mueve de tal manera las cosas que el líder de esa sinagoga le dice: por favor, Pablo, ven y dinos qué tienes que compartirnos. Seguramente ya sabiendo quién era Pablo y todo esto, lo invitan a que hable. Y miren lo que dice el verso 16, Hechos 13. Entonces Pablo, levantándose, así miren, quietecitos, echa la señal del silencio con la mano, dijo, y aquí comienza, hermano, Pablo se levanta, pone orden, pone silencio para preparar su mensaje, y comienza un mensaje, el primer mensaje de Pablo, que yo dividí en 3 secciones en los versos. El primero básicamente es él cómo prepara su audiencia, y lo mismo tenemos que hacer los pastores hoy. Cómo yo mando el mensaje para preparar los corazones de ustedes. El segundo, cómo Pablo enfrenta a esta audiencia con la verdad del Evangelio, a estos judíos. Recordemos que eran judíos que todavía muchos no creían en el Señor Jesús. Y por último, ¿qué tiene que hacer esa audiencia? La aplicación de la palabra de Dios, que tanto hemos nosotros dado énfasis en que lo que aprendamos, hermano, salgamos a practicarlo inmediatamente, a ponerlo por obra, a crear estos hábitos. Hoy aprendí en el estudio, ¿sabes qué? Santiago 3, mi lengua, hijo, salen víboras y escorpiones. Espérate, voy a salir de ahí y a empezar a bendecir gente. Y así empiezo poco a poquito. Ya leí aquí que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no voy por más clayudas con carne de puerco. Pues ya no, ¿verdad? Entonces voy a empezar a aplicar las cosas. Y vamos a leer del verso 17 en adelante. Síganme con cuidado. Pablo se levanta, pone orden y viene el mensaje, y mire lo que dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de vuestros pies. Dice lo que hace Pablo, teniendo la audiencia judía, ¿verdad? Repito, Dios le abre la puerta para hacer esto. Pablo conecta inmediatamente con los judíos, que son judíos, y lo primero que hace es identificarlos con las Escrituras, con la Torá, y hace un recuento de la historia del pueblo de Israel magistral. Y les cuenta absolutamente todo lo que vamos a ir viendo en cada uno de estos versos. O sea, nosotros vemos aquí cómo conecta la historia de Israel desde los patriarcas, narra el episodio de Egipto, cuando estuvieron esclavos en Egipto, cómo los saca de ahí Dios a través
con Moisés a través de las plagas, el mar rojo que se abre. Hermano, todo esto es precioso saberlo perfectamente bien, como decía Andrés, para compartirlo. El Éxodo, los 40 años en el desierto, que tanto se quedaron ahí postrados porque rechazaron el maná, al Señor, querían ellos carne, los carros de Egipto, regresamos a comer allá, ¿verdad? La posesión de la tierra prometida, el periodo de los jueces, la institución de la monarquía, lo estoy llevando así, con Saúl, cuando ellos, después de tener 450 años jueces, dicen: ya no queremos gobernadores, ni te queremos, Señor, a ti como Dios, no queremos teocracia, queremos monarquía, queremos un rey. Pues órale, ahí les va el Saúl, y les manda a Saúl como rey. Y ahí comienza un cambio drástico, ¿verdad? Para luego escoger a David y finalizar en estos versos que le acabo de leer con Juan el Bautista. O sea, Pablo está en una sinagoga hablando del Dios de Israel para llevarlos al centro de todo el mensaje, que es Jesús el Mesías, ¿verdad? Y aquí fue predicarle a los judíos. Ahora, hay una pregunta. Si Pablo fue escogido por Dios para ser el apóstol a los gentiles, porque así es él. A Pedro le dijo: tú vas a abrir a los hebreos, y a Pablo le dijo: tú le vas a hablar a los gentiles. Pero miren qué tremendo. Ya vimos la semana pasada que la estrategia de Pablo era comenzar en las sinagogas. ¿Por qué? Véngase a Romanos 1:16, sin dejar de tener ahí en Hechos 13 un papelito. Romanos 1:16, ese libro que sigue. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hablando Pablo cuando le escribe esta epístola a los romanos. Verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primero, y también a usted y a mí, al griego, al gentil, mexica, hondureño, como se llame usted. ¿Me entiende? Entonces Dios lo usa en ese momento primeramente al judío. Déjame decirle algo: no es un asunto de preferencia, no es que Israel sea más importante. De hecho, la Biblia dice que por ser el más insignificante de los pueblos, Dios los escogió. Porque empiezan los celos: ¿y por qué no México, Señor? Ciudad Juárez, mejor, ¿no? Toluca, en fin, Tegucigalpa, no sé. No, hermano, lo escoge y dice Dios: a través de este pueblo me voy a mostrar al mundo, me voy a revelar quién soy yo. O sea, no es un asunto de importancia, no es un orden cronológico, ¿sí? Dios se da a conocer primero a los judíos y luego a través de ese pueblo para hacer testimonio a las demás naciones. Hermano, resumiendo este punto, Pablo de una manera magistral les da una vista panorámica en esa sinagoga de lo que fue Israel, de cómo comenzó su historia, para llevarlos a Jesús. Para llevarlos a Jesús. Les predica a ellos, y el centro de toda la predicación, como debe de ser ahora, hermano, es Jesucristo. Por eso no estamos de acuerdo y por eso exponemos a la bola de payasos, apóstoles y profetas, que es nada más, ahí me va, por 2 minutos, no me graben. Dios tiene algo para ti. Yo te digo hoy, hermano, que mañana vas a ver tú la prosperidad en tu vida. Venga y ve esos $1000 aquí primero. Y así es la cosa. Es increíble, la gente ahí va. Y no hay evangelio, no hay predicación. Lo vuelvo a hacer unas 4 semanitas para que no se me... No hay un mensaje del evangelio, no hay Cristo. Si usted se da cuenta, aunque luego nuestra carne nos gana, con las alabanzas tratamos mensajes cristocéntricos. La cruz, hermano, la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo importante, el mensaje del evangelio, ¿verdad? Entonces, y aquí Pablo, después de darles esta visión de Israel, los lleva al centro de Jesús, que es lo que vamos a ver ahorita. Mire, viene ahí entonces
Israel en el desierto, la posesión de Canaán, de la tierra prometida. Y es increíble, me quiero detener un momentito en esto. Cuando le piden rey y Dios les da a Saúl, o sea, Israel desecha a Dios y le da a Saúl, y quiero decirle algo tremendo. En 1 Samuel 15, usted lo lee en su casa, fíjese cómo Dios desecha a Saúl. En 1 Samuel 15, Dios le dice al profeta Samuel: ve y dile a Saúl que tiene que eliminar, acabar con todos los amalecitas, porque hubo un día que se opusieron al pueblo de Israel. O sea, voy a usarte, Saúl, para el juicio que les traigo a los amalecitas, ¿verdad? Las órdenes fueron específicas. Escuchen esto: destruye todo, no te apiades de él, palabras de la Biblia, ni de sus hombres, ni de sus mujeres, ni de los niños de pecho, incluso vacas, perros, todo, destruye, absolutamente todo. Si usted quiere, después platicamos por qué Dios manda hacer esto, porque es una de las razones teológicas más difíciles de entender. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar a que se eliminen niños chiquitos, a que elimines todo? Lo dejamos para después. Aquí le dice: elimina todo, no dejes nada. Saúl levanta 210,000 hombres, hermano, y derrota a los amalecitas, y le dice el Señor: acaba todo. Pero Saúl dice, el rey Agar, si no ha pensado en un nombre para su bebé, Agar, me lo llevo. Y todas las vacas gorditas y llenas de carnita, échamelas para acá. Se las quedó. Con todo lo engordado, dice que él se quedó. Entonces, dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues no ha cumplido mis palabras. Enseñanza, hermanos, para el discipulado de liderazgo: compromiso, obediencia. No es nuestra voluntad, hermano. Saúl, igual que Adán, además de haber hecho esto y no obedecer, empezó a echarle la culpa al pueblo y decir: es que el pueblo dijo que no lo matara. Es que el pueblo me dijo, un líder irresponsable, hermano. Y todavía se quiso justificar y dijo: esas vacas gorditas son para ti, Señor, te las vas a sacrificar a ti, y quién se va a comer la carne después de sacrificarlas. ¿Me entiende? Entonces dice Samuel a través del profeta Jehová, porque esto se lo dijo Saúl a Samuel. Esto es increíble. Se complace Jehová tanto en los holocaustos o en que se obedezcan sus palabras. Ahí se lo dejo, hermano. Directo. Quiso convencer a Samuel, hasta su túnica le agarró, pues, y le dijo: Samuel, no te vayas, bendíceme, dile al Señor que no, que sí me equivoqué, que me perdone. Le agarró la túnica y se rasga la túnica de Samuel y le dice: Samuel, hoy has rasgado el reino que Dios te dio. Goodbye. Y a partir de ahí, Saúl, nada. Bueno, hasta fue a ver una hechicera. Ya Samuel ya no estaba y le fue a decir: mándame a Samuel a que véngase a los estudios, y le digo si era el Samuel o si era un demonio ahí que se le aparece, ¿verdad? Entonces desobedeció a Dios, y Dios escoge y levanta a un pastorcito llamado David, ¿verdad? Tan grave fue la cosa de Saúl, hermano, que al final se quiere suicidar él y no puede, y le pide a su escudero que se lo despache, y el escudero dice: yo no. Y él se clava la lanza, escuche esto, él se clava la lanza y no se puede matar, y llega quien cree, una malecita, y lo fulmina. ¿Es? Por haberlos dejado. La obediencia, hermano, qué importante, ¿verdad? Después de detenernos aquí, esto sucede 20 años después de lo que pasó, ¿verdad? Entonces Dios escoge a David y continuamos, y mire lo que dice. Desde el verso 26, varones hermanos, ya Pablo hablando de la segunda sección, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, fíjense cómo todo de acuerdo a lo que la Biblia está escrito, quitándole del madero lo pusieron en el sepulcro. Y ahí viene una declaración importantísima que la dejo detenida. Dios tiene un plan para la historia, hermano. A Dios nada le agarra de sorpresa. La gracia de Dios era enviarles a una promesa que se llamaba el Mesías, que es Jesús, ¿verdad? Él es el cumplimiento de todo, hermano. Jesús es el centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice la Biblia que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y a Él es la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. A Jesús, Él es el motivo de todo. Él es el amén de Dios el Padre, hermano. Imagínense nada más, el amén, cuando Dios termina todo, dice amén, es Jesús. Y el espíritu de la profecía, absolutamente todo por Jesús y para Jesús. Y esa muerte que aquí les está diciendo Pablo a los judíos que sucedió, dice en Hechos 2 que ya estaba escrito y que Dios, en un consejo predeterminado y anticipado de Él, planeó todo usando a estas personas para que se cumpliera exactamente la Escritura. ¿Cómo no? ¿Cómo la gente no puede creer a Jesús que es historia, hermano? ¿Cómo pueden creer más en las mentiras, en lo que existe? No lo puedo creer. En las fábulas, en las leyendas, creen más que en Jesús. En las telenovelas, más que en Jesús. Y en el verso 30, mire lo que dice, porque de eso trata el domingo que entra. Mas Dios le levantó de los muertos. Pablo en una sinagoga diciéndole, un hombre que murió se levantó de los muertos, y en esa tumba no hay restos. No hay restos, nadie. En las de David hay restos, en la de Mahatma Gandhi, en la de Buda, en la de que usted me diga, ahí están sus restos. En la de Jesús no hay, porque Dios se levantó de los muertos. Y ese es el motivo de nuestra fe, hermano. Y el domingo que entra va a ver qué mensaje sobre Él vive, la tumba está vacía. Esto es increíble. Y a partir de ahí, Pablo sigue predicando y habla de la resurrección, de la evidencia en el verso 31 que se apareció durante muchos días a los que habían subido después de resucitar con Él de Galilea a Jerusalén, y los cuales en ese tiempo eran testigos todavía. Y nosotros, verso 32, dice, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también. Y mire lo que hace Pablo, empieza a citarle las escrituras del Antiguo Testamento. En el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No se lo explico hoy, esto no nos habla de la encarnación de Jesús, esto nos habla de la resurrección de Jesús. Esta cita al Salmo 2, aunque usted lea que dice yo te he engendrado hoy, se refiere a la resurrección, se lo explico allá afuera en otro tiempo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, dice, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Sigue Pablo citando el Antiguo Testamento. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, ahí están los restos de David, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús se anuncia el perdón de los pecados, hermano. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Estaba yo oyendo un mensaje en la mañana, tempranito que me levanté, que tengo mucho de no ir, ¿cómo se llama este hermano que ya se murió, Jorgito, Bautista? Adrian Rogers, gracias, mi hija. Adrian Rogers.
Y decía, o sea, el perdón de pecados, tú tienes una vida, hermano, y que te perdonen la deuda que tienes y que te digan 0, 0, 0, 0, no debes nada. Y no debes nada. Y como decía Jorge, aunque estuvo drástico la entrada, Hebreos 9:27, es el paso se acabaron las lágrimas, se acabaron las traiciones, se acabaron las enfermedades, salimos de esta prisión, vida eterna con el Señor, hermano. Vida eterna con el Señor. Y esta vida la gozamos y Dios nos la da para servirle, y gloria a Dios. Y el día que Él nos quiera llevar, que podamos decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué diferente va a haber el día que usted se vaya, si usted se va primero, y aquí yo me permite usted oficiar su servicio memorial, no funeral, servicio memorial, pues ya estaremos hablando de usted. Y si yo me voy primero, pues ya estarán acá tocando, ¿verdad? En mi vida el capitán es Cristo. Y ahí con una lágrima, por ejemplo, el pastor nos dijo que no lloráramos, que ahí arriba con el Señor ya en la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza. Y aquí le dice Pablo, para concluir a la audiencia judía, en Él recibes perdón de pecados. En Él. Y Jesús es Dios, hermano, porque Jesús dijo, destruir este templo, le dijo a los fariseos, ¿y qué? Y yo lo levantaré. Y no se refería al templo se refería cuando Él lo crucificaron, ¿verdad? Vamos a ver, hermano. Padre Celestial, gracias. Hermano, yo te quiero decir, persona que me escuchas, en Él está el recibir el perdón de pecados. Si tú no has recibido ese perdón de pecados, ahí está, con su gracia, con sus manos, todavía con esas marcas de esa cruz, esperándote en amor para que le digas, entra en mi vida, Cristo. Quiero que vengas a salvarme, quiero hacerte Señor de mi vida. Que tú le traigas propósito a mi vida. Reconozco que estoy perdido, reconozco que soy pecador y reconozco que tú, con tu sangre preciosa, me puedes salvar. Recibo el perdón de mis pecados, Jesucristo. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Enséñame a vivir la vida que tú quieres, Señor. A buscarte cada vez más, a conocerte cada vez más. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí un instrumento de honra para bendecir a otros. Hermanos, como hermanos ya en la fe, Señor, perdónanos porque no hemos tomado en serio muchas veces esto. El servirte, el comprometernos, el obedecerte, Señor. Como decía mi esposa, no solo venir a la iglesia, sino realmente comprometernos para encontrar el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Y que nos digas en dónde queremos ser instrumentos de bendición, Señor, para otros. Y el día que tú nos lleves, Señor, que la gente pueda decir, ese hermano me enseñó a estudiar la Biblia. Ese hermano me compartió a Jesús. Ese hermano yo lo vi vivir para Jesús. Y hacer las cosas que todos hacemos. Trabajar y amar y divertirse. Pero ese hermano vivió para Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendito seas porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Queremos servirte, Señor. Queremos comprometernos contigo. Te damos gracias y a ti sea la gloria y la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea.